Los eventos horribles en la vida sirven como catalizadores para cambios importantes en nuestra perspectiva de vida y como herramientas de enseñanza para ayudar a los demás. Denion Brinkley. Debido a la experiencia cercana a la muerte, mi vida fue empujada bajo el microscopio científico y luego fue catapultada hacia el centro de atención espiritual desde el día en que me cayó un rayo. Habiéndome criado en la tradición fundamentalista, me habían enseñado que nuestra recompensa por vivir una buena vida sería redimida en el cielo. Sin embargo, cuando era niño no tenía ningún interés en ese lejano país de las maravillas donde los ángeles tocaban arpas doradas sobre nubes blancas y esponjosas. Verás, siempre había estado en el ahora, solo me interesaba el presente y obtener placer rápido, lo que sea que me estaba esperando, detrás de un velo invisible, 70 u 80 años después, significaba poco o nada para mí. Ni me motivó a hacer buenas obras, ni me disuadió de ser el levantador de demonios nato, que me había hecho infame en mi ciudad natal, en lo profundo de las Carolinas. Como la mayoría de los jóvenes de mi edad, me creía invencible. Por lo tanto, la idea de morir rara vez, si es que alguna vez, cruzó por mi mente. Hasta que aquella tarde inolvidable un relámpago furioso decidió darme la lección de lo tenue y frágil que es en realidad la misteriosa vida. En septiembre de 1975 tenía apenas 25 años y estaba en la cima de mi carrera. Regresé a Aiken para pasar un tiempo con mi familia después de estar en Sudamérica. Se había corrido la voz de que estaba de vuelta en la ciudad, por lo que mi teléfono había estado sonando constantemente durante todo el día. Justo cuando me sentaba a cenar, volvió a sonar. Pensé en no responder, pero parecía haber cierta urgencia en el tono, así que caminé hasta el dormitorio y lo recogí de todos modos. A partir de ese día, me refiero a ella como la llamada telefónica de Dios. No tenía idea de lo que me golpeó cuando escuché el rugido ensordecedor de un trueno y sentí un dolor punzante en un lado de la cabeza. Entonces todo mi cuerpo fue levantado justo por debajo del techo y momentáneamente suspendido en el aire. Fue como si una fuerza increíble me arrojara intencionalmente hacia el suelo. El impacto hizo que me golpeara contra mi cama lo suficientemente fuerte como para romper el marco. Mi cuerpo se sentía como si estuviera siendo incinerado de adentro hacia afuera. Mis venas estaban en llamas y cada centímetro de mi cuerpo estaba con un dolor insoportable. Luego escuché a mi novia, Sandy, gritar desde la cocina, «Vaya, estuvo cerca». En el instante siguiente, la vi venir corriendo por el pasillo hacia el dormitorio. Pero yo no la miraba desde la cama. Ahora había salido de mi cuerpo y estaba viendo toda la escena desde arriba. Como el destino lo tendría, recientemente había completado un curso de RCP en el trabajo, por lo que comenzó a golpear mi pecho y respirar en mi boca como había sido entrenada. Funcionó. Instantáneamente, estaba de vuelta en mi cuerpo experimentando toda la agonía insoportable de nuevo. Entonces, salí de nuevo. Desde arriba de la escena, una vez más, vi a mi amigo llegar a la casa y justo detrás de él estaba la ambulancia. Me senté justo al lado de mi cuerpo en el frenético viaje al hospital y en medio de todo el caos dentro de la ambulancia, recuerdo mirarme y pensar, siempre pensé que era más guapo. En la sala de emergencias, el equipo médico que me atendió me hizo más RCP, golpeándome el pecho hasta romperme las costillas. Luego, me pusieron las paletas eléctricas en el pecho. Un médico incluso me puso una inyección de adrenalina en el corazón, pero todo fue en vano. Para entonces, toda mi familia se había reunido en la sala de espera del hospital. Y ahora los doctores tenían el trabajo poco envidiable de tener que decirles que no lo logré. Me había ido. Pero lo que no sabían era a dónde había ido. Mientras los camilleros preparaban mi cuerpo para la morgue, yo estaba en marcha en la aventura más extraordinaria de mi vida. No estaba realmente seguro de estar muerto, solo sabía que estaba muy agradecido por estar libre de ese intenso dolor físico. Y lo que sea que me estaba pasando era algo realmente genial. Primero me encontré rodeado y abrazado por un túnel por el que me movía sin esfuerzo. A mi alrededor podía escuchar los hermosos sonidos de 7 campanadas distintas. Más adelante, pude ver una luz y a medida que me acercaba, la luz se hizo más brillante. Lo siguiente que supe fue que estaba parado en la luz cuando un ser poderoso se acercó.
Este gran ser irradiaba con intensidad sentimientos de amor incondicional y compasión sin prejuicios que nunca había conocido. De pronto, y por primera vez, tuve la sensación de ser espíritu, ligero, sin la pesadez de mi cuerpo físico. Miré mi mano y parecía fosforescente mientras la luz bailaba a través de ella. Mirando por encima y por debajo de mí, fui testigo de la presencia de otros seres que se parecían a mí. Algunos vibraban alto y otros más bajo. Sin embargo, mi atención se desvió rápidamente cuando el ser poderoso me envolvió y comencé a revivir toda mi vida, de a un incidente a la vez. En lo que llamo la revisión panorámica de la vida, observé mi vida entera desde el punto de vista de una segunda persona. Mientras experimentaba esto, era yo mismo, así como cualquier otra persona con la que alguna vez había interactuado. Cuando terminó la revisión panorámica de mi vida, a pesar de los muchos errores obvios que había cometido, no experimenté retribución, ni juicio ni castigo. Fui el único juez que presidió mi día en la corte. Dado el tiempo para asimilar mi vida en retrospectiva, se me dio la oportunidad de conocer, de primera mano, tanto la felicidad como la tristeza que había creado a través de mis acciones. Me di cuenta de que, la mayoría de las veces, había vivido de una manera devastadoramente egoísta. Mi corazón se llenó de vergüenza y remordimiento. El impacto de esa avalancha emocional permanece en mi mente hasta el día de hoy. Sin embargo, después de mi tiempo de reflexión en los cielos ese día, el ser de luz transmitió telepáticamente estas palabras. ¿Quién eres? Es la diferencia que hace Dios, y la diferencia es el amor. A medida que el ser se alejaba de mí, comencé a sentirme más ligero. El dolor y la culpa disminuyeron y comprendí que se me habían mostrado mis obras en la tierra, no para impugnarme con dureza, sino para instruirme con amor. A través de la revisión panorámica de mi existencia, se me dio el conocimiento de cómo corregir mi vida y usar mi poder de amor para hacer una diferencia en el mundo. Más tarde me dijeron que los seres humanos son poderosos seres espirituales destinados a crear el bien en la tierra y que el bien comienza con pequeños actos de bondad. Tenía una parada más que hacer en mi viaje a través de los cielos antes de que me enviaran de regreso. Luego, el ser me llevó a la ciudad de cristal, donde conocí a 13 seres de luz que parecían mucho más poderosos que él. Cada uno de ellos emanaba un poder o fuerza especial. Por ejemplo, era como si un ser fuera el epítome de la sabiduría, mientras que otro fuera el epítome de la fuerza. Estar de pie ante todos ellos fue de lo más humillante. Estaban en fila detrás de un podio de cristal en lo que parecía ser un gran salón del conocimiento. Uno por uno, los seres de luz se me acercaron. Cuando lo hicieron, una pequeña caja negra salió de su pecho y voló hacia mi cara. Antes del impacto, las cajas se abrían para revelar imágenes o lo que ahora llamo visiones del futuro. Inicialmente, fue difícil entender y dar sentido a todo lo que me mostraron ese día. Y a lo largo de los años he tenido que modificar mi opinión sobre muchas cosas. Sin embargo, todavía me sorprende cuánto de lo que vi, el día que morí en 1975, ha sucedido a lo largo de los años. Después de ver más de 100 visiones, los seres de luz me dieron una última tarea. Me dijeron que creara centros para aliviar el estrés en la Tierra. Y luego me dijeron que era hora de volver. Pero no quería dejar este maravilloso lugar de paz y amor. Recuerdo haber pensado en lo triste que estaba por irme. Sin tiempo ni siquiera para terminar el pensamiento, estaba de pie en el pasillo del hospital sin ninguna idea de cómo volver a mi cuerpo. Me quedé allí pensando en el dilema por solo un nanosegundo antes de encontrarme mirando una sábana blanca que cubría todo mi cuerpo. Pero no podía levantarme y decirle a nadie que estaba vivo, estaba completamente paralizado. Entonces, comencé a soplar sobre la sábana con la esperanza de que alguien notara que estaba respirando nuevamente. Y alguien lo hizo. A partir de ese momento, me vi envuelto en la batalla más feroz de mi vida. Estaba tan enojado porque no me habían permitido quedarme en el paraíso amoroso que llamamos el más allá. Y me enfureció aún más que me hubieran enviado de vuelta, con todo este conocimiento y una misión, a un cuerpo tan atormentado por el dolor y el daño, que me llevó 2 años aprender a caminar y alimentarme de nuevo. Cuando finalmente pude recordar los nombres y los rostros de mis seres queridos, ninguno de ellos quería escuchar sobre mi viaje a los cielos. Solo querían que todo el incidente desapareciera. Esto tensó todas mis relaciones y destruyó mi historia de amor con Sandy. En ese momento, pensé que perdería la cabeza. Me habían robado la vida. Ahora, solo quería ir a casa, volver al cielo. No fue hasta que conocí al Dr. Raymond Moody en 1976 que comencé a encajar las piezas del rompecabezas de la experiencia cercana a la muerte.
El Dr. Moody había estado investigando el fenómeno durante varios años cuando leyó mi experiencia en un periódico local. Creo que tan ciertamente como fue mi destino ser alcanzado por un rayo, fue igualmente cierto que fue el destino lo que me trajo a Raymond. Porque sin él y sus extensos datos de investigación, seguramente habría vivido mi vida con dolor, confusión y resentimiento. Armado con el conocimiento que Raymond había obtenido a través de la recopilación de cientos de experiencias cercanas a la muerte, pude enfrentar mi vida y encontrar una nueva forma de estar al servicio de la humanidad. Sabía que no existía tal cosa como la muerte y estaba listo para correr la voz. Pronto, Raymond y yo estábamos dando conferencias sobre el tema en todo el mundo a audiencias académicas y espiritistas por igual. Finalmente, tuve una vida otra vez. En 1994, el autor Paul Perry me ayudó a poner mi experiencia en palabras. Salvados por la Luz se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y aparecí en programas de radio y televisión de costa a costa. Un año después, Paul y yo escribimos el libro de seguimiento, At Peace in the Light, y la saga cercana a la muerte siguió cautivando a los lectores de todo el mundo. Sin embargo, lo que más me enorgullece es mi último libro, Los secretos de la luz, estrategias espirituales para potenciar su vida, aquí y en el más allá. En esta última instalación de mi trilogía de la luz, mi vida y espiritualidad han dado un giro completo. Desde que me cayó un rayo en 1975, he tenido otras 2 experiencias cercanas a la muerte. Como resultado, he sido dotado con una increíble sabiduría y comprensión de la vida, tanto aquí como en el más allá. La vida es el regalo más grande y más preciado que se nos pueda dar, les insto a que no lo den por sentado ni por un momento. He pasado por el peor de los tiempos y el mejor en esta vida. Pero como dice la canción de Rascal Flatts, Dios bendiga el camino roto que me llevó directamente a ti. Es mi oración que todo lo que he experimentado pueda usarse para ayudarlo a crear una vida de amor que algún día recordará con orgullo.